Y pedimos de nuevo a todas las personas que aún se encuentran de pie, tomen su lugar. Estamos iniciando con nuestro panel TICS Transformando la Transparencia. Invitamos a nuestros panelistas, a nuestros ponentes, a tomar también sus lugares. Y daremos inicio presentando a quienes integran este panel. ¿Quiénes serán nuestros ponentes del día de hoy? Iniciamos presentando a nuestro ponente Juan Manuel Casanueva, que él tiene 15 años de experiencia en el sector de sociedad civil en México. Mencionamos a Juan Manuel Casanueva, que tiene 15 años de experiencia en el sector de sociedad civil en México, participando en el desarrollo, educación y proyectos ICT 4D. Es promotor, investigador y capacitador de TIC para el desarrollo y acción social y es cofundador de Social TIC, líder de proyecto de infoactivismo de Tactical Technology Collective en América Latina, fundador de Telar Social AC, y consultor en vinculación social utilizando medios digitales con CityVox. Recibimos con un fuerte aplauso a Juan Manuel Casanueva. ¿Ya puedo hablar? Nuestro siguiente ponente, que también estará presente en nuestro panel, Álvaro Ramírez Alujas, de Chile, fundador, investigador principal y coordinador del área de Administración Pública del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en Madrid. Y actualmente se desempeña como académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Ha publicado diversos libros y artículos en temas como gobierno abierto, innovación y liderazgo en sector público, entre otros. También recibimos con fuerte aplauso a Álvaro Ramírez Alujas. Nuestro tercer ponente de este panel, Miguel Pulido, de México. Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, se especializó en Derechos Humanos y Procesos de Democratización en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Cuenta con una maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Cursó estudios de posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido profesor de Derecho de la Información en la Universidad Iberoamericana y actualmente es director ejecutivo de Fundar. También recibimos con fuerte aplauso a Miguel Pulido. Y fungiendo como moderador de nuestro panel, presentamos a Pedro Vicente Viveros Reyes, que ha sido jefe del Departamento en la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, secretario particular de la Presidencia del Ayuntamiento de Zapopan, oficial mayor de Padrón y Licencias del municipio de Zapopan, secretario técnico del Consejo para la Transparencia y la Ética Pública en el municipio de Guadalajara y profesor de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es consejero ciudadano en el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, y también le damos fuerte aplauso a nuestro moderador, Pedro Vicente Viveros Reyes. A quien cedemos la palabra. Adelante, Pedro. Para cambiarle la presentación. Tiene que apuntar para el frente. Gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en este segundo Congreso Internacional de Transparencia, Información e Innovación Digital para el Crecimiento. Como ya nos hicieron favor de presentar a quienes serán nuestros ponentes en este panel de TICS Transformando la Transparencia, vamos a hacer una pequeña modificación del orden en el que veníamos preparado y iniciaremos con nuestro buen amigo Miguel Pulido de Fundar con su presentación. Adelante, Miguel, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias también a Juanma y a Álvaro. Perdón por la confianza con la que los saludo, pues somos amigos desde hace muchos años. Por compartir el panel, y al Instituto por la invitación. En obvio del tiempo omitiré los saludos protocolarios, pero veo a muchos amigos, Memo, Cintia, Claudio, Adrián, les pido que me disculpen por no saludar con todas las normas de la circunstancia como se merece, pero quisiera aprovechar el tiempo para ir directamente al planteamiento. Y como me invitaron a hablar de información e innovación digital, saqué la computadora para que crean que sí soy bien innovador y bien digital, ¿no? Pero yo en realidad trabajo con esta libretita.
El primer punto de entrada para la conversación que me gustaría desarrollar es que nos pudiéramos situar en un momento distinto al momento histórico en el que estamos. Y lo que quiero hacer es llevarlos una reflexión a propósito de fenómenos que nos dan por pensar que son solo de este tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos de tecnología, de información, por alguna extraña razón, inercialmente pensamos que la tecnología y la información son una cosa solo de nuestros tiempos. La imagen que estamos viendo tiene también mucho que ver con tecnología y con información. La imprenta, por supuesto que es un invento tecnológico y tenía por objeto la reproducción de información. La idea de que hay ciertos eventos que son de orden público, que se puede observar, que se puede monitorear lo que hacen ciertos actores en las plazas públicas, tiene incluso tanto tiempo como la propia Inquisición. Ahí se hacían los actos públicos, ahí se mostraba quién se castigaba. Entonces, y por Inquisición no necesariamente estoy pensando en esta circunstancia, aunque se parece un poco, este es nuestro Congreso de la Unión, pero el punto central es que hay un montón de actos públicos desde hace mucho tiempo y eso no tiene propiamente nada de novedoso. Tampoco lo tiene que haya muchos intereses en juego y que haya una disputa incluso por la propia información. La disputa por la información, para quienes vieron o para quienes leyeron el libro del Nombre de la Rosa de Humberto Eco o vieron la película que lleva el mismo nombre, pues se darán cuenta que el argumento central versa sobre la disputa a propósito del conocimiento y de la información. Hay un cuento de Borges en el que precisamente habla de que un emperador quema los libros y construye la muralla china, y eso fácilmente nos sitúa en un contexto en el que el uso de tecnología, la reproducción de información, actores en el espacio público que tienen intereses en conflicto, es en realidad una circunstancia muy añeja. Otro fenómeno tiene muchísimo que ver con lo que vamos a conversar y tiene que ver con la pobreza extrema que existe en este país. Un argumento que se levanta ya cuando hablamos de tecnología de la información en su sentido cibernético y en el uso del espectro radioeléctrico y en la convergencia digital, pensamos en automático que en este país, y el argumento es sólido, hay 52 millones por lo menos en algún tipo de pobreza, ¿no? Es tan complejo nuestro fenómeno de pobreza, de marginación y de exclusión que tenemos la más amplia variedad, es casi una lotería de modalidades para clasificar la pobreza, pobreza alimentación, pobreza patrimonial, ¿no? El punto central es que es cierto, hay personas que están en la franja de la pobreza por tal razón, ya nos falló, están en la franja de exclusión de lo que se llama la brecha digital, y desde esa lógica, cuando uno piensa en cómo utilizamos la tecnología para resolver problemas, un contraargumento espontáneo y fuerte que se levanta es, pero la tecnología no le va a servir si las personas ni siquiera tienen para comer. ¿Cómo esperamos que les sirva la tecnología? Yo trataré a lo largo de la conversación de decir, estos fenómenos que estoy describiendo, que son moderadamente atemporales, no quisiera decir que ahistóricos porque en algún momento surgieron, no tengo tampoco evidencia para decir que la disputa por la información, el uso de la tecnología para reproducir información, la disputa por el conocimiento entre actores políticos o actores que intervienen en el espacio público, son tan añejas como la historia de la misma humanidad, pero por lo menos tienen mucho más tiempo que nuestra propia circunstancia y nuestro propio contexto histórico. El segundo elemento que quiero colocar es el de la innovación tecnológica ya en nuestro tiempo, especialmente el uso de Internet. Y solo quiero dejar una afirmación por sentada. El uso de la tecnología dejó de ser hace muchos años un elemento diferenciador como lo fue en su momento. El acceso hoy a Internet es prácticamente, con todos los monopolios, oligopolios o duopolios, como le quieran decir, que tenemos en este país, el acceso a Internet es moderadamente barato y accesible prácticamente para cualquier persona. La tecnología hoy por lo menos y la posibilidad de disfrutar de la innovación tecnológica está mucho más al alcance de personas que hace 10 años. Ese es un elemento, me parece, irrefutable. Veamos nada más las estadísticas de cuántas personas tienen hoy acceso a Internet de manera directa o indirecta, ya sea en su casa o en un café Internet, y cuántas la tenían hace 10 años. Cuánto se pagaba hace 10 años por ese mismo servicio y cuánto se paga ahora. Entonces, me parece que ahí hay un elemento de contexto sobre el que no hay que pelearse mucho. El otro tiene que ver con la apertura del espacio público.
podemos estar más o menos de acuerdo con nuestra democracia y el derrotero que ha tenido, pero me parece que es irrefutable reconocer, hay una contradicción epistemológica en decir me parece que es irrefutable, ¿no? O sea, es irrefutable o me parece, pero bueno, que uno habla mal a estas horas de la madrugada. Es irrefutable que hoy distintos partidos tienen acceso a las opciones de gobierno. Vamos, no hay un partido político que esté representado en el Congreso de la Unión que no tenga por lo menos además una alcaldía. La noción de oposición y partido dominante, la noción de hegemonía, pues ha cambiado muchísimo, pero no es solo la fragmentación de esa lógica del espacio público, sino también la apertura del espacio público, su agrietamiento, para que otras modalidades de participación ciudadana se incrusten. Lo pueden tener desde los modelos de democracia semidirecta o directa, mal llamados desde mi perspectiva de participación ciudadana, referéndum, plebiscito, iniciativa popular, etcétera, hasta otros esquemas que tienen que ver con cómo se integran las mesas para contar los votos el día de la elección, las posibilidades de construir asociaciones civiles, como es el caso de Fundar, en donde yo tengo el privilegio de trabajar, y que además hacemos acciones de incidencia, pero también de colaboración y de cogobernanza, como es el caso de una iniciativa que se llama Alianza para el Gobierno Abierto, en donde sociedad civil, agencias gubernamentales y órganos autónomos están sentados en equilibrio tomando decisiones sobre los asuntos públicos. Mi punto de contexto entonces es que hay una apertura del espacio público. Y el último elemento de contexto antes de pasar a… Ay, se me olvidó mi propia presentación, miren. Ah, no, voy bien. El último punto de contexto antes de hablarles de 3 experiencias prácticas de Fundar es que hay una confluencia entre discursos y campos de acción. Hoy hay una confluencia entre el discurso, por ejemplo, de los derechos civiles y el discurso de los derechos políticos en un elemento como lo es el acceso a la información. Explico mi argumento. Hoy se utiliza, y ayer tenía una conversación justo con Claudio sobre este tema, comisionado de Tlaxcala, para quienes no tienen mayor referencia de él, que el tema del uso del acceso a la información, que es un derecho tradicionalmente civil, se puede dar con toda legitimidad con intereses y fines políticos. Yo, y lo digo con total franqueza, no estoy de acuerdo y disiento con las personas que piensan que es mezquino que un actor político utilice el acceso a la información para golpear a su contrincante o a su adversario político. Perdón, mientras no lo haga fuera del marco de la ley, a mí me parece que es tan legítimo a la persona que quiere utilizar el acceso a la información para verificar si las obras que se están construyendo cerca de su casa tienen las condiciones legales para hacerse, como una persona que tiene intereses políticos y que decide ejercer el acceso a la información para evidenciar con fines político-partidistas que su adversario tiene las manos manchadas de corrupción. Mientras sea legal, que este es el punto, me parece que la confluencia, que es lo que trato de explicar, de derechos tradicionalmente o de raigambre civil con fines políticos, son un nuevo esquema de participación que estamos teniendo. El caso de Fundar es exactamente el mismo. Nosotros decidimos hacer política. Cuando nos dicen, no, es que se va a politizar el tema. Por supuesto, eso es lo que nosotros queremos, politizarlo, hacer política. Ahora, si nos quieren acusar que en realidad somos representantes de intereses mezquinos, de algún partido político y que somos los perros de pelea de alguien, la verdad es que no es cierto, ¿no? Pero incluso si fuera… De verdad, incluso si fuera cierto, de lo que estamos haciendo ejercicio es de nuestros derechos civiles. Ese es el contexto en el que trataré de describir 3 experiencias. Resumo y trato de sintetizar. Existe una histórica disputa por la información, el uso de la tecnología tiene mucho más que nuestros antecedentes inmediatos o en los que solemos pensar. Sí existe una brecha digital, sí hay personas excluidas del acceso inmediato a Internet. La innovación tecnológica al mismo tiempo es mucho más barata, hay una apertura del espacio público y hay una confluencia de discursos. Los ciudadanos queremos hacer política, para sintetizar el argumento que quería desarrollar, para decirlo de manera más contundente. Los ciudadanos queremos hacer política porque entendemos que la política no es solo un asunto de la clase política profesional, los asuntos públicos son de todos. En esa lógica, en Fundar hemos utilizado la tecnología, que vuelve a fallar, ahí está. Y trataré de decirles brevemente en qué consiste el proyecto y cuáles son las lecciones aprendidas
a la luz de mis argumentos anteriores. Subsidios al Campo es una plataforma construida con base en 60 solicitudes de acceso a la información. Ese fue su inicio, hoy tenemos muchas más. Casi por el orden de 16, 20 recursos de revisión, incluso la necesidad de acudir con un juez de distrito para que nos diera la razón de que obtener el acceso a los padrones de beneficiarios no violaba los datos personales. La razón es muy sencilla, el artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia dice: toda la información de cualquier persona que por cualquier motivo reciba recursos públicos es pública. Y me parece que no hay nada más incluyente ni más generalizante que decir toda y cualquier. Dice toda, les juro que dice toda la información de cualquier persona que por cualquier motivo reciba recursos públicos es pública. Desde esa perspectiva nos parecía a nosotros que se podía construir una base de datos. Integramos todo esto en mapas interactivos y con un buscador suficientemente poderoso que les permite a ustedes poner un nombre y saber si esa persona ha recibido recursos públicos a propósito de los subsidios en por lo menos 4 programas. Las lecciones aprendidas, más allá de una cobertura mediática que se le dio entre el 2008 y el 2010, porque una periodista encontró a familiares de narcotraficantes que recibían recursos públicos y tal, más allá de esa dimensión más próxima al escándalo y al escarnio, lo que me interesa es regresar a mi argumento de que la tecnología la que nosotros estamos viviendo, en esos fenómenos que describía, tiene las siguientes consecuencias. Hay efectos en cadena y beneficios de la transparencia cuando se usa la tecnología. El debate sobre el Procampo y la discusión sobre su continuidad a propósito de los 15 años de existencia que tenía, planteó la necesidad de discutir si estaba bien o mal diseñado. Hay mucha evidencia, hay muchos estudios externos que muestran que nuestra política agrícola concentra recursos en pocas manos, es regresiva, pronuncia la pobreza de los competidores más débiles y acumula de manera injusta riqueza en los competidores más poderosos, bajo un esquema muy sencillo. Se apoya a los que son productivos, y yo me pregunto, si son productivos, ¿para qué los apoyamos? ¿No? O sea, los subsidios, hasta donde yo entiendo, son para corregir las desigualdades del mercado y las desigualdades históricas y estructurales, no para hacer más ricos a los ricos. Pues para eso mejor les damos ya directamente una transferencia y dejamos de discutir el tema de la producción. La productividad entonces se convirtió en el eje central, pero el discurso gubernamental que acompañaba al Procampo decía que 15,000 millones de pesos se distribuían en alrededor de 3 millones de beneficiarios, lo que automáticamente nos lleva a hacer una cuenta mental, ¿no? Y estamos hablando de que cada persona recibe 5,000 pesos. Yo hice la cuenta antes de subir, porque como soy abogado dije, no voy a hacer el ridículo de ponerme 15 millones, entonces 15,000 millones de pesos entre 3 millones de beneficiarios, pues recibían por el orden de 5,000 pesos. Puta, qué bonita distribución, ¿no?, de recursos. Bueno, nosotros con la base de datos sistematizada, lo que demostramos es que el nivel de concentración es de escándalo. El 8% de las personas que más recursos reciben se queda casi el 46% de los beneficios. El 80% de los beneficiarios restantes se quedan el 20% del total de los recursos. Es decir, el programa menos regresivo, el menos injusto, el que de mejor manera atiende las necesidades de la población más afectada y excluida, tiene unos problemas altísimos de concentración. ¿Cuál es la relación de la tecnología con las posibilidades de beneficio? Cuando nosotros pusimos esta información en la discusión y en el debate público, acompañados de unas organizaciones campesinas, la ANEC, el CONOC, MOCAF, un grupo de organizaciones campesinas, en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural se logró poner un tope en la distribución de los recursos, reglas distintas de distribución. Se logró avanzar en la discusión de la necesidad de tener un padrón único de beneficiario. El secretario de Agricultura hizo un anuncio con bombo y platillo diciendo que se iban a invertir 500 millones de pesos, que jamás invirtieron, pero por lo menos ahí se abrió el debate, para resolver los problemas de falta de tecnología que permitieran identificar cuándo había duplicidades en la asignación de los beneficios y tal. El debate con la información entre los actores políticos permitió una mejor distribución de recursos. Y esas personas que no tienen acceso a Internet, que no saben del discurso de la transparencia y que no estaban discutiendo con los datos en la mano, terminaron siendo beneficiadas
por esa acción que se dio, y ese es mi argumento, gracias al uso de la tecnología y su vinculación con la transparencia. Segundo, hay una vinculación entre los medios convencionales y el uso de la tecnología. Nosotros logramos tener un debate, esta es la página de subsidios al campo, esto es lo que nosotros logramos hacer en Fundar. Nosotros logramos tener un debate público gracias a que los medios de comunicación recuperaron lo que decía la plataforma tecnológica. Fue el vínculo entre esta tecnología decimonónica, la prensa por imprenta y escrita, con el uso de una base de datos, lo que permitió tener una discusión política de alto nivel, y la reproducción del mensaje usando el espectro radioeléctrico en la radio, que también es una tecnología de cientos de años, bueno, por lo menos 100 años, permitió abrir el debate. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la interacción en cadena del uso de tecnología puede terminar beneficiando a personas que están en primera instancia fuera del acceso directo a esos datos. Nosotros participamos con la ANEC en distintas asambleas, en distintas poblaciones, donde las personas no tienen acceso a internet ni la tradición de usar la base de datos. Y nosotros le preguntábamos, ¿qué saben ustedes de Procampo? Nos decían, no, que está mal distribuido, que el secretario de Agricultura lo encontraron que recibía recursos. Esas personas se enteraron escuchando la radio. Y la radio tomó el mensaje de nuestra base de datos. Esa interacción en cadena de la tecnología más moderna con tecnologías convencionales termina multiplicando los mensajes. Por lo que el argumento de decir están fuera del acceso directo al beneficio digital no es un argumento para dejar de utilizar la tecnología. Se trata de ver cómo los encadenamos. El siguiente caso tiene que ver con Curul 501. Y esta es una plataforma que hicimos nosotros para simplificar las iniciativas de ley, no todas, porque aquí parece que la productividad legislativa se justifica presentando dictámenes, exhortos, subiendo a tribuna, aunque el contenido, lo que se alegue, sea infame, y no por la calidad legislativa. Hay mucho trabajo legislativo abajo de la tribuna y sin la presentación de iniciativas, que es, me parece a mí, mucho más importante. Lo que nosotros tratamos de hacer fue dar precisamente contexto a eso, es decir, poner iniciativas que nos parecían relevantes y agrupar información de contexto, quiénes son los actores que las presentaron, qué intereses están en juego, qué es lo que están buscando, qué otras reuniones paralelas al trabajo tradicionalmente legislativo están haciendo. La página, que Juan Manuel la conoce muy bien porque anduvo con nosotros ahí involucrados en este garete, nos han demostrado dos cosas. La primera es que la identificación del interés del usuario no es un asunto lineal, es una dialéctica. Y trato de desarrollar mi argumento. No se trata de que nosotros sustituyamos el interés del usuario, pero tampoco se trata de decir que no podemos anticipar cuál es el interés del usuario. Lo que nosotros hicimos en Fundar fue tratar de anticipar cuál era el interés del usuario y después abrir un proceso dialéctico de corrección. En donde no les interesaba lo bajábamos y en donde tenían más interés corregíamos. Esa dialéctica tiene que ver con cómo la tecnología también sirve para filtrar intereses densos. Se nos dijo 20,000 veces, a nadie le iba a interesar su sitio de curul porque los ciudadanos no están interesados en la política y lo que pasa en el Congreso. Pues resultó falso. La gente tiene mucho más interés y no solo eso, descubrimos que la razón por la que nos interesan es porque la página del Congreso es fatal. Cierro mi intervención de manera ya muy sucinta, diciendo la única conclusión que nosotros pudimos obtener, no la única, la conclusión más contundente del proyecto de publicidad oficial. También es la sistematización del gasto de los gobiernos en publicidad oficial. Y lo digo espero no ser irrespetuoso, pero lo digo con total contundencia porque me parece que estas cosas se tienen que decir así. Somos una sociedad que se llena la boca de discursos, pero se ata las manos para la transformación. El discurso de la transparencia es el que está en más boca de gobernantes. Pregúntenle a esos gobernantes cuánto se gastan en televisión, en anunciarse como si fueran productos de consumo, Sabritas o Coca-Cola, y van a ver que son cifras millonarias y de escándalo. Y pregúntenles cuánto gastan en tecnología, cuánto dinero le dan a los órganos garantes, cuánto gana su titular de unidad de acceso a la información, y verán que nada. El presupuesto no miente, refleja la claridad de las prioridades. Y la publicidad oficial, sobre el argumento de que con eso nos están informando a los ciudadanos, en realidad son instrumentos de propaganda. Y desde nuestra perspectiva, miren, esos son los datos, esas no son majaderías que puse ahí, es una cosa de conversión de Mac a PC.
Sí soy veracruzano y se me salen los puta como hace rato, pero no fue el caso. Miren, esa es la relación del gasto autorizado contra el gasto ejercido. En el 2011, 5,000 millones de pesos se gastó el gobierno federal, cuando el Congreso le había autorizado 1,000 y tantos. Pues de aquí, entonces, ¿para qué autorizan el dinero si de todas formas se gastan lo que quieren? Y vean cuál es la disputa presupuestaria que necesita el IFAI, o vean cuánto se gastan las secretarías de Estado en invertir en su propia tecnología. Cuando nosotros vamos y les decimos que simplifiquen el acceso a los padrones, nos dicen que no se puede porque es costoso. El presupuesto de Fundar es ínfimo y ridículo comparado contra el de cualquier secretaría, y da la casualidad que nosotros sí podemos simplificar los padrones. El argumento central entonces es que en conclusión central es que la desinversión en tecnología es una decisión política, no es una decisión neutral. Termino ahora sí, porque ya me está... Ya hasta me apagaron el micrófono, fíjense. Diciendo que el desafío está en cómo utilizamos de manera más estratégica los elementos que tenemos. Hay que echarle coco, hay que intentar por la banda izquierda, hay que intentar por la banda derecha, hay que centrar, hay que ir de cabeza, hay que ir con la izquierda, hay que tirar de fuera del área. A mí no me gusta el fútbol. El siguiente punto es que eso se traduce en crear espacios colaborativos. Hay en realidad una energía social tratando de transformar las cosas. Así como la Comaip hace los concursos para los spots de radio, les prometo que si la Comaip hace concursos para que los chicos generen aplicaciones, para nuevos sitios de internet, para nuevas opciones de transparencia, se van a llenar de alternativas tecnológicas baratísimas. El problema está en que alguien va a perder su kiosco, como dicen en el Cono Sur, ¿no? Alguien va a perder su negocio, porque está demostradísimo que el gasto en tecnología en el gobierno es uno de los actos de más sobrepago. Si no me creen, les muestro facturas de que en la presidencia de la República, en el sexenio pasado, se pagó por licencias de software abierto, y les juro que no es un homenaje a Chespirito. Es en serio, se pagó por licencias de software abierto. Termino con una frase de mi sobrino, que es uno de los filósofos más destacados que ha dado la humanidad. Y una vez me decía Santiago, a propósito de una conversación que lo caché que estaba escuchando a escondidas, un pleito entre mi hermano y mi cuñada. Entonces voy y le digo, pero Santi, ¿qué haces ahí escuchando? ¿Qué no es que es indebido? Uno no se tiene que meter a las conversaciones ajenas y tal. Me dijo, no, es que así tengo información y ya sé lo que sí y lo que no puedo pedir. Muchas gracias. Como siempre, pertinente y retador, Miguel, ahorita anotaba rápidamente que en el asunto de Procampo no había ninguna sorpresa. La proporción del gasto de Procampo era muy ad hoc con la proporción de la distribución de la riqueza en el país, entonces no hacía más que replicar en ese sentido el tema. Muchas gracias a Miguel. Con una disculpa a Juan Manuel, porque él iba en segundo lugar. Vamos a hacer una modificación por cómo están cargadas las presentaciones en la computadora, y le pediría a Álvaro Ramírez que nos hiciera favor de darnos su ponencia. Muchas gracias, Álvaro, y disculpas, Juan Manuel. Apuntando por acá. La tecnología sigue fallando. Sonido. Uno, dos, tres. Sí. Ahí sí, bueno. Ahí quedó. Muchas gracias. Primero, buenos días. ¿Sí? ¿Se escucha todavía? Sí. Muy buenas tardes. Primero agradecer justamente a Mitei por la invitación. Voy a tener que bajar un poco. No se pregunten de dónde estaba saliendo el sonido. Muy buenas tardes. Agradezco a Litei por la invitación. Y la verdad es que estoy muy contento de estar nuevamente acá en México. Como comentaban al principio, yo soy fundador del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas en España, y actualmente resido en mi país de origen, que es Chile, donde estoy en la Universidad de Chile justamente.
Y la verdad es que, aprovechando también la presentación que acaba de hacer Miguel, yo quisiera poner algunos puntos vinculados justamente con este tema de la apertura, con este tema del gobierno abierto, que es un contexto muy general que se ha puesto muy en boga en los últimos años y que tiene que ver justamente con la intromisión de una nueva mirada, de un nuevo modelo de gobernanza vinculada con el uso de tecnologías, pero también con la intersección de la defensa de ciertos derechos fundamentales, entre los cuales justamente está el tema de acceso a información pública, los temas de transparencia, y un tema muy central que ya lo tocaba tangencialmente Miguel a la hora del uso o el valor social de la información, que tiene que ver con básicamente la participación ciudadana y los espacios de colaboración entre el sector público, entre el Estado y los distintos actores sociales. En ese sentido, este tema de lo abierto, aprovechando también la última frase filosófica, digamos, del familiar, digamos, que tiene que ver con responsabilidades, pero tiene que ver con que estamos en un contexto en el que las tecnologías además han ido permitiendo progresivamente que haya una mayor distribución de riqueza en términos de recursos, de información, en términos de conocimiento, pero además las tecnologías han ido apoyando en estos últimos años la reducción de los costos de transacción, la reducción de los costos de coordinación y de comunicación entre nosotros como seres humanos, y eso ha posibilitado un universo de posibilidades que antes no estaba disponible y por lo tanto define también desde el punto de vista social una obligación a que los estados y las instituciones tengan un comportamiento distinto y se vean enfrentados a un desafío de utilizar estas herramientas y vincularlas justamente al servicio de los ciudadanos. Esto un poco me lleva a pensar, desde el punto de vista más clásico, digamos, la famosa frase de Mario Benedetti que decía, bueno, cuando uno se aprende las respuestas te cambian las preguntas. Un poco lo que está pasando con el tema de gobierno abierto en el actual contexto tiene que ver justamente con que, por un lado, ya muchos temas de asuntos públicos no son una responsabilidad exclusiva y excluyente del Estado. Ya Miguel lo veía a propósito de las experiencias que Fundar ha tenido en el caso mexicano, donde hay una corresponsabilidad entre el sector público, entre el Estado y otros actores sociales de desarrollar determinadas iniciativas que tienen que ver con mejorar el espacio público, ¿no? Y en ese sentido, obviamente que hay, digamos, distintas perspectivas. Yo lo pongo ahí a propósito de una publicación reciente del MIT Technology Review, que aparece ahí un personaje como Bono, digamos, diciendo que el tema de los datos, ¿no? El Big Data o el Open Data puede salvar la política, justamente vinculada con este tema de cómo se ha incorporado justamente este discurso y estas prácticas de trabajo con datos y con gobierno abierto en la perspectiva comparada a nivel internacional. Y bueno, para un poco mostrar la evolución de esto y de alguna manera darles pautas sobre cómo entender también este concepto de gobierno abierto vinculado con las tecnologías. Hasta hace un tiempo atrás, y esto es una buena noticia, digamos, el tema del acceso a la información pública era un tema restringido, ¿no? Era un tema, y si ustedes ven ahí la broma, digamos, el público somos todos nosotros como ciudadanos pidiéndole al Estado, oiga, yo quiero saber qué es lo que pasa. Mira, créeme, no tienes tú que preguntarme, ¿no? Y uno, de alguna manera, tiene ciertas sospechas de que algo está pasando por debajo, ¿no? Como por ejemplo el financiamiento o lo que nos mostraba recién Miguel. Entonces, hay una necesidad y hay un tema ahí de relevancia respecto al tema de los accesos a información pública, y lo que ha venido pasando en los últimos años es que cada vez más países han entendido de que este es un derecho fundamental, de que hay que avanzar en ello. De hecho, la semana pasada España aprobó, para algunos de nosotros de manera no muy buena, digamos, su ley de acceso a información pública, con lo cual a nivel mundial se alcanzan a 96 legislaciones en la materia. América Latina es un caso excepcional de aprobaciones de ley de acceso, pero esa es la mitad o una de las caras de la moneda, porque cuando uno habla de estos temas de gobierno abierto, un tema fundamental es el acceso a información pública, la obligatoriedad de que los servicios públicos, las instituciones del Estado provean información, porque esa información es insumo fundamental para que los ciudadanos ejerzan otros derechos que están normalmente consagrados constitucionalmente. Y eso vinculado también con todo lo que se va a conversar en este Congreso, los temas de transparencia activa y pasiva, los temas de los medios o los métodos a través de los cuales se entrega información, lo que nos comentaban hoy día en la mañana a propósito de cómo México acaba de aprobar reformas a la ley de transparencia que obligan a otros sujetos obligados, como los partidos políticos, a tener que también rendir cuentas. Y eso habla un poco de este cambio de paradigma. Pero la información por sí sola no nos vale si no vemos la otra cara de la moneda, y eso tiene que ver con participación ciudadana, con la posibilidad que tienen los ciudadanos que con esta información, con esta materia bruta, digamos, este insumo bruto, se puedan hacer otras cosas, influir en políticas públicas, poder ejercer, digamos, el derecho al control social o a la rendición de cuentas, y eventualmente también tener espacios de colaboración con el sector público en la resolución de determinados temas que cada vez son más complejos.
Buscar una definición concreta hoy día de gobierno abierto es bastante complicado. Ustedes se van a encontrar con que le preguntan a cualquier académico o a cualquier país y hay tantas definiciones de gobierno abierto como países han incorporado, digamos, estrategias en esta materia. Nosotros en el Banco Interamericano del Desarrollo el año pasado tratamos de hacer como una aproximación a partir de las prácticas y nos encontramos que por lo menos habían 3 componentes vinculados con este tipo de temas. Primero, acceso a información pública y transparencia, que tiene que ver con 2 cosas. Por un lado, publicar datos ojalá en formatos reutilizables para que eventualmente desarrolladores, la sociedad civil, distintos actores puedan procesarlo y agregar valor público y cívico. Y también en la perspectiva de que esos datos pueden servir para mejorar, ¿no? Digamos, promover mayor desarrollo económico, startups vinculadas con el tema del uso de los datos, a propósito de que en los últimos años se ha venido diciendo de que los datos son el nuevo petróleo, ¿no? En el siglo XXI. Un segundo componente tiene que ver con este tema de la participación, y la participación vinculada con que yo en el primer escaño accedo a información y por lo tanto tengo de alguna manera ciertos insumos que me permiten pasar al segundo nivel, y ese segundo nivel tiene que ver con injerencia en la definición de políticas, en el camino, y aquí está el tercer nivel, hacia generar espacios de colaboración, de contribución entre los actores, donde ya no hay, fíjense ustedes, y esto es una diferencia que hago inmediatamente, gobierno abierto no tiene que ver con una extensión del gobierno electrónico, porque el gobierno electrónico lo tradicional es utilizar medios tecnológicos para mejorar los servicios públicos desde el Estado hacia el ciudadano. Gobierno abierto supone incluso quebrar con esa dinámica y entregarle muchas veces a los actores que están fuera del Estado la capacidad y la posibilidad de hacer cosas que tienen que ver con el bien común, con los fines públicos, sobre todo porque, tal como lo decía Miguel, hay un tema de que la tecnología hoy día es un recurso, digamos, que está disponible, y sobre todo Internet y las redes sociales están disponibles para todos. Por lo tanto, aquí hay un tema muy profundo en términos de que gobierno abierto significa un trabajo mucho más colaborativo, mucho más horizontal, donde inclusive ciertas asimetrías comienzan a romperse a propósito de que con los datos se pueden generar muchos espacios justamente para el escrutinio público, entre otros temas vinculados. Entonces, eso nos lleva a que cuando uno mira la experiencia comparada, se encuentra que en materia de participación, en materia de transparencia, hoy día comienzan a aparecer portales de datos abiertos como una tendencia mundial. Aparecen los portales de transparencia, donde uno puede encontrarse a propósito del concepto de transparencia activa, con toda la información que los servicios públicos tienen, digamos, sobre todo porque el sector público es la entidad que tiene más información sobre nosotros, a propósito también de datos personales. Pero a partir de esa información se da este segundo nivel que tiene que ver con plataformas para la participación ciudadana, plataformas digitales que permiten ese desarrollo y que permiten inclusive involucrar y comprometer más hacia los ciudadanos en esta lógica del tercer componente que tiene que ver con colaboración, con avanzar hacia esas líneas de trabajo. No me voy a detener mucho más en esto porque probablemente en los distintos paneles de este congreso van a desarrollar distintas áreas de esta temática, pero a lo que quiero llevarles justamente, que ya lo comentaba en parte en la primera presentación, es que ha sido tal el posicionamiento de este concepto que el 21 de septiembre del año 2011 se constituyó el Open Government Partnership, la Alianza para el Gobierno Abierto, de la cual México es uno de los países fundadores, junto con Brasil a nivel de Latinoamérica y otros países como Estados Unidos, digamos, Inglaterra, etc. Y esto ya marca un hito que al momento actual, digamos, de 8 países que originalmente habían fundado la alianza, hoy día estamos hablando de que hay 62 países a nivel internacional. Y esta alianza, una de las cosas interesantes que tiene es que justamente, basado en el concepto de la apertura, instala, digamos, la promoción de los principios de gobierno abierto vinculado con transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, pero apoyado en el uso de las tecnologías. Y lo que quiero mostrarles en realidad que es interesante en esto es justamente que ese es el mapa actual, digamos, de los países que están incorporados en la Alianza para el Gobierno Abierto. Les comentaba que eran 62. ¿Qué es lo realmente particular de esto? Es justamente esto que está acá. La cantidad de países que en América Latina están participando en esta iniciativa. Son 15 países latinoamericanos, 14 con planes de acción hoy día en implementación de gobierno abierto, entre ellos México es uno de los actores principales, digamos, en esta cruzada. Y lo interesante que hay detrás es que ya plantea que hay, de alguna manera, un interés tácito, digamos, manifiesto en términos de que los gobiernos latinoamericanos están avanzando en las líneas de avanzar en transparencia, en participación, en rendición de cuentas con el uso de las tecnologías. Y esto es un dato reciente, esto es una primicia a propósito también de querer compartir con ustedes cosas más frescas. Acabamos de terminar un trabajo de comparación de los planes de acción de gobierno abierto en América Latina. Y una de las cosas interesantes, ahí creo que no lo van a ver, pero va a estar la presentación, me imagino, después disponible. Aparecen los 14 países que en América Latina tienen planes de acción implementados, digamos, hoy día. Y fíjense que el número de iniciativas, estamos hablando de 328 en total.
O sea, la agenda regional de gobierno abierto tiene que ver con 328 iniciativas y compromisos vinculados con 5 ejes: mejoramiento de los servicios públicos, fortalecimiento de la integridad pública, mejoramiento de todos los temas de eficiencia presupuestaria, crear comunidades más seguras y finalmente el dar señales hacia el sector privado también de rendición de cuentas, un poco también lo que ha pasado con estas modificaciones en las leyes de acceso a información pública. ¿Y qué es lo interesante de estas cifras? Ya para ir cerrando un poco, es que cuando uno ve el desglose de los 5 ejes que les comentaba recién, en América Latina las iniciativas que lideran por lejos los temas de la agenda de gobierno abierto tienen que ver con temas de integridad pública, dentro de lo cual hay fortalecimiento de las leyes de acceso a información pública, inclusive en algunos casos, como el caso de Brasil o el caso de Colombia, la aprobación de leyes que antes no existían en estas materias, el fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas y temas vinculados también con las declaraciones de patrimonios e intereses de los funcionarios públicos y de las autoridades públicas, entre otros temas vinculados también con el uso de la tecnología para justamente mejorar esta cosa de la apertura y las relaciones entre el gobierno y digamos, la ciudadanía. Por lo tanto, estas son las buenas noticias que, primero, la agenda regional de gobierno abierto está siendo hoy día una herramienta que permite apalancar procesos de participación ciudadana, de aumentar la transparencia, etc. Ahí aparece un desglose más detallado, digamos, respecto a ciertas áreas, ¿no? Mejoramiento a partir de gobierno electrónico, temas más vinculados con iniciativas particulares de transparencia, o sea, de participación ciudadana, iniciativas de datos abiertos, que me imagino que también Juan Manuel nos va a comentar un poco también la relevancia de este tema de la apertura de datos y cómo reutilizar información pública. Pero la pregunta que quería yo plantear acá en el panel, a propósito también de lo que decía Miguel al principio, tiene relación con que, pese a que estas son las mismas cifras solamente planteadas de manera distinta, es que pese a estos esfuerzos sistemáticos en estos últimos 2 años en materia de gobierno abierto, ahí está, cuando uno ve los indicadores internacionales, esta semana creo, se lanzó el índice de percepción de la corrupción a nivel global. Y aquí viene mi preocupación, que la dejo planteada en el panel. Pareciera que por mucho esfuerzo que hacemos, algo pasa que las cifras no cambian, inclusive en algunos casos empeoran, ¿no? Y más allá del tema de los rankings, acá por ejemplo, a propósito de leyes de acceso a información pública, por un lado, cuando uno mira las leyes de acceso a información, este es un estudio que hace anualmente Access Info Europe con una institución canadiense en materia de la calidad de las leyes de acceso a información pública. México, por ejemplo, aparece muy bien puntuado, Chile también, digamos. Pero claro, uno después mira esto que está acá, que es el mapa de la corrupción que recientemente se publica, y ahí empezamos a ver estas dicotomías, ¿no? Parece que, y esto es una pregunta que dejo planteada, lograr, digamos, avanzar hacia gobiernos más transparentes, más abiertos, no necesariamente pasa por tener leyes solamente, no solamente pasa por tener mecanismos institucionales, sino que por cambiar el ADN y las prácticas de trabajo entre las instituciones y ciertos espacios, digamos, que además, en este tema, digamos, la ciudadanía tiene un rol fundamental y en la tecnología encuentra un aliado, digamos, como medio para poder fortalecer estos vínculos históricos. Y esto es una preocupación que además uno comparte sobre todo desde el punto de vista de que, en general, yo estoy en un punto intermedio entre los entusiastas de la tecnología y a veces también me pasa un poco que me pongo bastante pesimista, porque una de las cosas que suceden justamente es que cuando se habla del fortalecimiento de la participación ciudadana, muchas veces con este tipo de iniciativas, y por eso es importante tener instituciones como Fundar, como SocialTIC, como intermediarios de cómo transformar esto en un derecho que efectivamente cualquier ciudadano lo entienda y lo ejerza. Algo que en algún momento creo que incluso Miguel comentaba, que esto de gobierno abierto, de transparencia, acceso a información, participación, lo entienda mi abuelita. Que sea práctica o sea, que sea un elemento de las prácticas cotidianas de los ciudadanos. Y eso parte por cambiar la cultura, por cambiar inclusive la forma a través de la cual nosotros operamos cotidianamente. Y eso, para cerrar ya, me lleva un poco a comentarles algunas iniciativas que me imagino que serían interesantes desde el punto de vista de lo que se ha desarrollado desde la sociedad civil y cómo la transparencia avanza en esta utilización de tecnología. En España, por ejemplo, hay una fundación que se llama Civio, que ha venido trabajando históricamente estos temas de incorporación de tecnología para mejorar justamente y fortalecer la democracia. Y algunas de las iniciativas que ellos tienen, por ejemplo, una de ellas, la más potente, digamos, o la que más conocimiento se tiene hoy día y de posicionamiento, es justamente dónde van mis impuestos, donde ellos, a partir de información pública, digamos, información disponible en portales web y de lo que tiene que ver con el presupuesto de la nación española, digamos, ellos hacen
visualizaciones que puede entender cualquier ciudadano sobre cómo se gasta el presupuesto en las distintas partidas y poder compararlo anualmente. Además tienen otras aplicaciones, como por ejemplo el tema de Tu Derecho a Saber, que permite, digamos, procesar y darle monitoreo a las solicitudes de acceso a información pública. Y finalmente una que es más reciente, que se llama ¿Quién manda?, que tiene que ver con las redes de poder e influencia entre la clase política, la clase económica, digamos, y otros actores que tienen bastante influencia, sobre todo en las decisiones políticas. Por otro lado, otra experiencia que tiene más que ver con mi país de origen, con Chile, Ciudadano Inteligente también, tiene una serie de iniciativas vinculadas con datos abiertos que permiten justamente cumplir este objetivo de rendición de cuentas e inclusive ponerlo al servicio de los ciudadanos. Les cuento brevemente. Ustedes saben, Chile está en un proceso electoral, tenemos segunda vuelta la próxima semana, y esta institución ha tenido un rol fundamental en tratar de transparentar, por ejemplo, quiénes financian a los candidatos, ¿no? Y, digamos, preguntándole insistentemente a que publiquen efectivamente cuáles son los fondos que reciben, cuáles son las instituciones que están detrás, qué personas están. Y eso hace una diferencia respecto a la información que tiene disponible el ciudadano para tomar una decisión tan importante como elegir una autoridad pública, en este caso, presidente de la República, ¿no? Finalmente, hay una iniciativa reciente, digamos, GitHub, que es una plataforma alojada en Estados Unidos. Hoy día se ha transformado en un repositorio donde los distintos hackers éticos, digamos, activistas cívicos que trabajan con tecnología, pueden poner a disposición este tipo de herramientas para que cualquier gobierno o cualquier organización pueda utilizarla, reutilizarla, digamos, y adaptarla a necesidades particulares de cada uno de los países. Entonces, cerrando, digamos, esta pequeña presentación, yo quería invitarlos además a que, a propósito de este debate sobre los estándares de gobierno abierto, en esto que les comentaba, que hay tantas definiciones posibles como países han entrado en este tema de gobierno abierto, nosotros armamos una campaña recientemente en Europa, digamos, también con cobertura en América Latina, sobre construyamos colectivamente qué es lo que significa hablar de gobierno abierto, ¿ah? Y armamos justamente esta campaña que se llama Open Government Standard, a la cual los invito a, digamos, a participar. Y bueno, eso, digamos, en términos, espero que haya servido un poco esta pincelada general para entender un poco más los conceptos de los cuales la transparencia, la participación y la rendición de cuentas encuentran un espacio, digamos, justamente de vinculación con el tema de las tecnologías y los nuevos tiempos que vivimos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, que nos refrenda de la presentación de Miguel, que con el dicho de que los conceptos los tiene que entender la abuelita, refrenda que a su sobrino al menos sí le queda claro el tema. Dos, en efecto, el tema de que algo hacemos mal y que no acabamos de encontrarle la cuadratura al círculo, pero con todas las iniciativas que nos presentan me quedo con la remembranza futbolera de Miguel. Hay que buscarle por ambas bandas, por el centro, por arriba, a ras del pasto, y en algún momento habemos de encontrar la forma en que las percepciones vayan cambiando, porque en efecto parece grave que entre más se hace y más esfuerzos, no solamente de los gobiernos de buena o de mala manera, sino de organizaciones como en las que ustedes participan, la percepción se mantiene y en algunos casos decae. Para cerrar el panel, le agradezco a Juan Manuel la paciencia y le rogaría nos diera su exposición. Muchas gracias, Juan Manuel. Ahora sí. Hola, ¿me escuchan? Muy bien, Ahí está. Perfecto. Después del fútbol yo quisiera plantear un tema más bien de lucha libre. Ya hablaron los rudos, ahorita va a hablar el técnico. Y quisiera hacer una perspectiva básicamente de, respondiendo básicamente al título del panel, que es cómo la tecnología está transformando, o si es que la está transformando la transparencia, y trataré de hacer algunas provocaciones, sobre todo para ustedes que están involucrados en transparencia del lado más operativo, porque estamos, y siguiendo la analogía de Jess hace unos momentos, si somos las estrellas que estamos haciendo esos cambios, o en lógica muy americana, esos champions que podemos hacer esas transformaciones de gobierno, bueno, hay que ver con qué nos estamos enfrentando. Y les anticipo que las primeras lecciones son bastante recientes. Mucho de lo que estamos hablando realmente no tiene más de 5 años de experiencias, en muchos casos internacionalmente y en América Latina más.
y que lo que estamos aprendiendo es de nuestros colegas y de nuestros experimentos y nuestros proyectos. Y eso es bien importante mantenerlo en nuestra perspectiva. Y yo estoy tratando de pasar a la siguiente. Muy bien, igual y me pueden ayudar pasando las láminas porque al parecer esto no está jalando. Muy bien, quisiera empezar con una lámina bastante extraña que tiene diferentes niveles y viéndolo de una perspectiva tecnológica. Las nuevas tecnologías, ¿cómo nos están ayudando en temas de transparencia? ¿Cómo la podrían estar transformando? Si nos vamos de abajo para arriba, estamos viendo que sí tenemos mejores herramientas para almacenar información y pueden estar en diferentes formatos. Si piensen en los datos que ustedes consultan, podemos almacenar más información, existe el cómputo en la nube, y cómo se manda la información de un lado a otro es mucho más eficiente y eso está mejorando día a día, al grado que hay una oferta comercial, tecnológica muy competida en diferentes contextos de negocio. También está pasando lo mismo con el procesamiento de esa información. Es la capacidad de hacer cálculos o darle cara a esa información para que tenga mejor sentido y nos sirva para hacer análisis, ya sea para Santi o para su abuelita o para quienes toman decisiones. Estamos hablando de que hay cada vez mejores herramientas, hay inclusive una competencia entre proveedores que están dando herramientas para poder procesar la información y eso sí es una transformación bastante interesante. Y lo mismo está pasando en cuanto a disponibilidad, que es cómo le hacemos esa información llegar al usuario final, pero de una manera que la entienda y de una manera que la pueda utilizar. Y lo último, que es la franja amarilla, que tiene que ver con mucho de lo que ya platicaron Álvaro y Miguel, que es cómo se le da sentido a la información para que realmente cumpla el rol de transparencia y podemos responder la pregunta de transparencia ¿para qué? Que es cómo la ciudadanía realmente está involucrándose con información pública, está tomando decisiones, está generando criterios, e inclusive está presionando para que sus nociones de ciudadanía y de cómo debe ser el gobierno, inclusive hasta los servicios públicos, puedan ser mucho mejores para las necesidades de la ciudadanía. Y lo interesante aquí es que con este marco de cómo la tecnología está habilitando que la información esté ahí, vemos dos niveles de acceso. Y respondo un poquito a la provocación del Open Data y de los hacking cívicos, que es que la información sí puede ser accesible tanto desde la base, desde el almacenaje, desde las herramientas, desde las tripas de la información, pero eso es básicamente para usuarios especializados técnicos, alias los técnicos, y también está para los rudos o el ciudadano de a pie. Y ahí, como vemos que esas líneas se mezclan entre cómo hacemos disponible la información y cómo involucramos a la ciudadanía, nos vamos metiendo en terrenos no solamente de herramientas de tecnología, sino de cómo comunicamos la información y cómo la hacemos relevante para la ciudadanía y las involucramos. El concepto primordial, y sin ser un especialista en transparencia, que tiene que ver con los datos, la información y las tecnologías actuales, está en el principio de Open by Default, abierto por defecto, por estándar. Y esto está hablando de que si bien vamos en un análisis histórico, y ahí quisiera mejor tener sus reflexiones desde quienes han trabajado en temas de transparencia por muchos años, en donde primero el acceso a la información tenía que ver con favores o compadrazgos o conocidos, y estamos hablando de prácticamente todo el siglo pasado. Quienes tenían acceso a la información había que saber con quién llegar. Después pasamos por lo que estamos viviendo también hoy en día y está ya a nivel institucional bastante fortalecido, que es el acceso a la información a través de las solicitudes, y hay un mecanismo para llegar a esa información. Y ahorita estamos viendo también cómo podemos hacer ese acceso a la información mucho más proactivo, sabiendo que sí hay tecnología que lo puede permitir, y también estamos viendo que puede tener ventajas, como decía Álvaro, no tanto de gobierno abierto, sino también el acceso a la información puede tener ventajas para muchas personas, más allá del sentido de principios y filosófico. Y quiere decir que no solamente el Open by Default tiene que ver con que esté la información disponible ahí, sino que también vaya a habilitar a la ciudadanía como usuarios finales y también a los diferentes órganos de gobierno. Y implica Open by Default
no que absolutamente toda la información sea abierta, sino que sea claro que es abierto y que no es abierto, y regresamos a las discusiones de qué es información pública, qué tan pública debe de ser, pero lo que sí se está buscando es que la ciudadanía se tenga claridad, justamente como el caso que mencionaba Miguel en cuanto a fundar y subsidios al campo, de qué información sí debe ser pública. Entonces, ese default tiene que tener las reglas claras, tanto en licenciamiento y claridad jurídica de qué es público. Tenemos realmente una combinación bastante esquizofrénica de diferentes perspectivas de licenciamiento y propiedad intelectual de la información pública en nuestro país. Y también de ver cómo hacemos esa información eficaz para los diferentes actores internos o externos. Y la perspectiva actual, revisando diferentes proyectos y platicando con muchos actores, tanto sociedad civil como especialistas, como tecnólogos y también funcionarios públicos, que estamos viendo en esos 4 niveles, tienen que ver con retos realmente profundos. Así que es muy bueno que tomemos esa analogía de estrellas y de champions, porque tenemos mucho trabajo, dependiendo de cuáles sean nuestras trincheras, para poder lograr esa apertura. Si nos vamos de abajo para arriba, una vez más, desde las tuercas hasta la ciudadanía, vemos que en cuanto a los retos que seguramente enfrentan los departamentos técnicos de los gobiernos, en cuanto a almacenaje están los estándares, ya lo mencionó Álvaro, interoperabilidad. ¿Cómo podemos hacer que se puedan sumar peras con peras, manzanas con manzanas, y que esa información pueda no solamente estar disponible y que pase de un lugar a otro, sino que está almacenada bien? La taxonomía de los datos muchas veces está hecha un relajito en nuestras instituciones públicas, y es bien difícil inclusive hacer los cálculos. Tiene que haber una capacidad tecnológica, y en muchos casos sí hay que utilizar nueva tecnología que permita almacenar más información. Y cuando se empieza a procesar, aplica solamente también lo mismo para ver qué tipo de tecnología nos permite no solamente tenerla ahí, sino poder hacer los cálculos necesarios y procesarla para que llegue a los lugares iguales. Ahí aplican los estándares. Muchas de las discusiones sobre tecnología están regresando a cómo nos ponemos de acuerdo en cómo hablar de los mismos términos estándares. Y en la disponibilidad tiene que ver más bien con cuestiones un poquito menos técnicas. Por ejemplo, estamos viendo, y quienes han hecho ya proyectos de involucramiento ciudadano, Miguel mencionó ya 2, en donde hay un aprendizaje muy interesante en cómo se le puede hacer disponible la información a la gente. Esa cultura de apertura muchas veces depende más del gobierno, pero justamente las interfaces ciudadanas aún no están escritas. Hemos visto muchísimos portales con información pública, vivir y morir rápido. Hemos visto muchísimos datos extremadamente interesantes y gráficos no ser entendidos por grupos ciudadanos. Y el reto está en cómo esa disposición de la información es la adecuada para los grupos con los que queremos tener contacto. Y quedamos con la parte, la cereza del pastel, que es el involucramiento ciudadano. Básicamente, mucho de lo que estamos viendo que se debe y se está haciendo poco a poco, y que tiene que ver mucho con los procesos de aprendizaje de las diferentes instituciones, es entender a la ciudadanía para ver realmente qué le interesa. En base a eso podemos justamente ofrecer información y que tenga sentido. Poder hacer cotidiano la oferta de información, y poder generar diferentes demandas de información. Estamos viendo que muchas veces quienes hemos promovido la apertura de datos, nos damos cuenta que de repente no hay tantos grupos como nosotros pensábamos que justamente le están dando sentido a esa información. Por lo tanto, también hay que trabajar del lado de la demanda para ver, que tengan las capacidades y que le den sentido justamente para que sea útil esa información pública que está ya cada vez más disponible. Con esto voy a seguir simplemente con algunos ejemplos bastante rápido de lo que está ahí afuera, y van a ser bastante gráficos. Por ejemplo, almacenaje de datos. Ya hay varias plataformas que son bastante utilizables. Hay algunas propietarias, otras de software libre, que están fomentando que la información y que los datos estén disponibles para los gobiernos y para la ciudadanía, y que están tratando de hacer que las dependencias, por ejemplo, pueden recibir y enviar información de manera un poquito más estandarizada y automática. En cuanto a procesamiento de datos, vemos que además de las soluciones tecnológicas que son ad hoc
para diferentes necesidades particulares, hay algunas que se están volviendo estándar. Por ejemplo, la que ven a su izquierda es lo mismo que mencionó Álvaro en cuanto a España, de visualización de presupuestos en la plataforma de Open Spending. En el clásico, visualización de a dónde va mi dinero o en qué se gasta mi presupuesto. Lo que ven a su derecha es una visualización con una herramienta que se llama Gelfi, que también es bastante popular, en donde se pueden ver las redes de elementos que tienen una relación, por ejemplo intereses, por ejemplo dueños de compañías y ese tipo de cosas. Entonces existe cada vez más tecnología estándar que nos permite abordar el uso de la información en diferentes datos. Para simplemente tocar base, quienes están no tan familiarizados con el tema de datos abiertos, estamos hablando que los datos deben de estar abiertos para que puedan ser utilizables y que a partir de la segunda estrellita, que es un Excel, hacia lo que puedan ver que sea una consulta en tiempo real de la información, es lo que se puede llamar apertura en cuanto a datos. Y no voy a meter más al respecto, pero por favor seguimos la plática al respecto. Y la disponibilidad de datos, si recordamos la primera gráfica, es bien distinta. Esto es disponibilidad de datos, y con ustedes la Gaceta Parlamentaria de hace 2 años en formato JSON, para técnicos, y esta es la disponibilidad de datos para un usuario final, nuestra abuelita posiblemente, y esto es justamente el estatus de las iniciativas de ley en el Congreso de Israel, que es súper dinámico y que nos puede dar en un solo momento justamente el estado actual de cómo se están y qué ha pasado en diferentes procesos de hacer una ley en ese Congreso. La disponibilidad de datos está basada en las necesidades ciudadanas. Estamos viendo mucho push de información y de datos y que muchas veces no es completamente relevante. Entonces, más allá de poner gráficos, sí tenemos que ver que esa información pueda ser consultada y que haya los mecanismos de involucramiento para que, por ejemplo, este proyecto que se llama ¿Qué pasa Riachuelo en Argentina?, en donde se grafican justamente las evaluaciones de contaminación de diferentes industrias, de manera que georreferenciara se vaya vinculando con algunas acciones que son relevantes para la ciudadanía y que una persona le diga, bueno, yo quiero realmente evaluar esa industria que está cerca de mi casa para ver cómo está el aire que respiro todos los días y que respira mi familia, y que también haya procesos de habilitamiento de espacios de involucramiento cívico. Algo bien interesante, y me gustaría tocar rápidamente este proyecto también argentino, es que la información está habilitando grupos especializados para que también hagan no solamente Contraloría de Datos, sino también intervengan en el discurso público. Chequeado.com para mí es una de los parteaguas en donde se está evaluando de manera pública la veracidad de los discursos y de las declaraciones de funcionarios y de otras figuras públicas. Ahí no solamente es revisa el Excel y ve los números para que te des cuenta de lo que está pasando, o revisa los informes, reportes especializados de las organizaciones que tratan diferentes temas, sino que haya monitores o contralores ciudadanos en cuanto al día a día de lo que la gente dice. Y cierro con un ejemplo de aprendizaje que viene de Ciudad Juárez por parte del equipo del Pacto por Juárez, en donde ellos abiertamente dicen, nosotros estamos experimentando para ver cómo hacemos la información y las decisiones públicas relevantes para la ciudadanía. Nadie nace ciudadano y mucho menos contralor o activista. Entonces, lo que se han estado dando cuenta, y eso es en contexto juarense, es que, por ejemplo, un ciudadano de a pie va a darle más sentido a un presupuesto una vez que lo puede ver y lo puede sentir. Han hecho locuras como el subir a la gente a un autobús y explicarles el presupuesto y el gasto como si fuera un turibús. Y aquí pueden ver el gasto y tanto presupuesto y ven que esta carretera no llegó a ningún lugar. Y aquí pueden ver la casa de tal persona que fue quien fue beneficiario de tal subsidio, etcétera, etcétera. Y que los procesos sí tienen que ser un poquito más complejos para que muchos de los datos y de la información pública realmente se vayan incorporando en las ciudadanías y que esa calculadora de a dónde van los impuestos tenga un sentido más allá de una cifra que muchas veces no nos dice mucho.
Yo cierro simplemente con un replanteamiento de los retos que estamos viendo. Estamos viendo que la visión de ese uso de información es clave, tanto desde el gobierno. ¿Qué queremos? Innovación comercial. ¿Qué queremos? Transparencia. ¿Qué queremos? Cambiarle la vida a las personas. ¿Qué tipo de problemas puede resolver esa información que está disponible? Estamos viendo también que se necesitan capacidades ciudadanas, tanto de involucramiento cívico, de contraloría, pero también capacidades analíticas para procesar datos que están disponibles. Estamos viendo que el énfasis, más allá de que haya información, está en la calidad de la información y en la relevancia de esa información. Y mucho de lo que se va a platicar mañana en este foro, privacidad de datos personales, es bien importante ese tema, definiciones y estándares jurídicos y de interoperabilidad de información, y por último que haya los fierros suficientes para que se pueda justamente ejecutar lo que estamos planteando. Así que por favor, preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Juan Manuel. En abono del tiempo podrán hacer sus preguntas vamos utilizando las tecnologías de la información, con correo electrónico, para que las puedan contestar nuestros panelistas. Por favor, de poner su correo electrónico cada quien, si alguien le quiere hacer una pregunta para nuestros panelistas, porque vamos algo colgados en el tiempo, y yo comprometiéndolos públicamente sin haberles preguntado a que las van a contestar. Las va a contestar Juan Manuel. Miren, lo importante de eventos como la verdad es que el trabajo del ITEI acaba siendo el menor. Lo importante es que la gente que viene con la mejor de las voluntades deje conocimiento y deje experiencias positivas, y creo que el panel va a ser difícil de superar por los subsecuentes. Yo estoy más que contento por la pertinencia de Juan Manuel Casanueva, de Álvaro Ramírez y de nuestro amigo Miguel Pulido, y no me resta sino agradecerles infinitamente su presencia aquí con nosotros el día de hoy, y muchas gracias a todos ustedes. Hacemos un breve receso para abrir el espacio para la entrega de los reconocimientos y de nuestro siguiente panel. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos, por supuesto, la participación como moderador de consejero Pedro Vicente Viveros, y queremos hacer entrega de los reconocimientos a nuestros ponentes de esta mañana. Iniciamos entregando reconocimiento a Álvaro Ramírez Alujas, y para esto pedimos la presencia de nuestra presidenta Cintia Cantero, que hace entrega del reconocimiento. Adelante. Para hacer entrega de reconocimiento a Miguel Pulido, nuestro consejero Francisco Vallejo. Y de nuevo, nuestra presidenta Cintia Cantero hace entrega del reconocimiento a Juan Manuel Casanueva. Y un reconocimiento especial a nuestro moderador Pedro Vicente Viveros Reyes por parte de Francisco Vallejo. De nuevo, muchas gracias a nuestros tres panelistas y a nuestro moderador por haber participado en este panel. Y a continuación daremos inicio, les pedimos por favor no se levanten de sus lugares, vamos a omitir el receso, vamos a darle nada más unos 2 minutos a nuestro panelista, a nuestro siguiente ponente, para que tome su lugar, y daremos inicio con nuestra siguiente conferencia magistral, gestión de documentos y archivos en un entorno digital. Invitamos a todas las personas que estarán con nosotros en nuestra siguiente conferencia magistral, gestión de documentos y archivos en un entorno digital, que permanezcan en sus lugares. Daremos inicio en estos momentos.